Vamos a comentar las últimas claves y novedades del caso Diego Fernández Lima por el imputado Christian Graf. Y es que en los últimos días sacamos varios vídeos hablando de que había reportajes en Brasil, en otras teles, y son muchísimas las personas que han aparecido nuevamente en este caso, que lo estáis siguiendo, que me estáis comentando. Incluso ayer una brasileña que me decía: asisto aquí desde que ocurrió este hallazgo, más allá de los medios de comunicación que hay en mi país. La tele aquí de Brasil mostró el caso y se le considera como una plataforma bastante sensacionalista. Pero es verdad que lo que decían los brasileños es que con este tema habían hecho un trabajo bastante bueno y que obviamente es muy necesario que este caso tan triste tenga justicia para Diego y para su familia. Sois muchísimos los que aún estáis siguiendo todo este tema, como obviamente lo seguimos nosotros desde el minuto 1, y ese anulamiento del sobreseimiento de Christian Graf por el encubrimiento es verdad que llamó mucho la atención que volviésemos a hablar de este tema, y entre el hermano, los abogados, etcétera, están metiendo muchísima presión para que realmente pueda haber un ápice, por lo menos, de justicia en este tema, ¿no? Aquí tenemos en pantalla, en televisión, en Caso Abierto, un programa de La Nación, en el cual, bueno, compartían por aquí este post analizando todo este caso nuevamente con varios abogados que debatían qué es lo que va a pasar ahora, cuáles son los puntos a seguir en el caso de Diego Fernández Lima, y obviamente ese sobreseimiento que primero ocurría y luego se anulaba a el señor Christian Norberto Graf. Vamos a verlo y ahora seguimos dando más apuntes de este tema. En Lima todos hablaron de la prescripción, porque pasaron 41 años del homicidio de Diego Fernández Lima y que supuestamente la causa estaba prescripta. Pero Gastón Marcelo Francone, en los estudios de La Nación Más, dijo: cuidado, porque si el autor del homicidio de Diego Fernández Lima, ocurrido hace 41 años, y ahora voy a presentar el tema, era integrante de una fuerza de seguridad o desempeñaba un cargo público, la prescripción no corre. Presentamos el tema. No soy culpable de nada. Ustedes saben que... Ojo, muy completo todo este programa, bastante largo, lo tendremos en varios días para ir analizando poco a poco, pero punto muy importante: quizás la prescripción nunca pueda estar extinguida en este caso por el tema del cargo público que al parecer dicen que tenía el señor Christian Norberto Graf. En algún momento lo tuvo. Pudo haber sido algún familiar el que tuvo un hecho de encubrimiento, o incluso el que acabó con la vida del señor Diego Fernández. Veremos, porque eso es muy importante. Todo lo que yo soy, y bueno, por eso el juez dictó el sobreseimiento. La Cámara Criminal y Correccional porteña anuló el sobreseimiento de Christian Graf. Sabemos quién es. Sabemos que lo asesinaron. El principal sospechoso es su vecino y compañero de colegio. Diego Fernández Lima desaparece el 16 de julio de 1984, se va de su casa en Villa Urquiza, le dice a su madre que va a ver un amigo y nunca más aparece. Encontraron los huesos, ¿se acuerdan en la casa donde estaba Cerati? Sí. Se detuvo en principio a Christian Graf. Esa segunda fila de maderas al lado de la pileta, ahí es donde encontraron el cuerpo. A la derecha. A la izquierda de la pantalla. A la izquierda, A la izquierda de la pantalla. Casualidad, causalidad, no sabemos por qué. ¿Cómo llegó Diego ahí? No sé, la verdad no sé. Este lunes, Christian Graf se tenía que presentar para que le firmen, digan: se extinguió la acción penal, se cerró la investigación. Indirectamente la Sala 4, Gustavo, ayer comunicó que esto no debe ser así y que se debe investigar el delito precedente. Porque ¿qué es lo que dicen los 3 jueces de la Sala 4? ¿Cómo vamos a cerrar una investigación por un presunto encubrimiento
si no sabemos qué sucedió antes, qué es el homicidio? Yo no sé si vamos a, en definitiva, a saber a ciencia cierta qué fue lo que pasó, pero por lo pronto dar un poco más de precisiones a la familia me parece que el intento vale la pena, me parece. Esto va a terminar en una serie, olvídate. ¿Vos crees eso? Sí, sí. Yo ya estaría yendo a ver a la familia a decirle cuánto quieren, yo voy a hacer esta serie. Bueno, aparte del mediatismo que tiene el caso y quizás morbo, quizás querer justicia, lo impactante de un tema de que se encuentren unos restos 41 años después, obviamente sí que tiene miga, muchísima, evidentemente, para querer hacer o documentales o reportajes o series o obviamente que la gente quiera saber más. Olivares ahí trabajando, siguiendo a este hombre, a Christian Graf, que es su familia es dueña de la casa donde encontraron a Diego. Le agradezco a Javier, hermano de Diego, y el otro día terminamos el programa y Jean Olivares daba el anticipo, la información urgente de que se había revocado el sobreseimiento de Norberto Christian Graf, y además en la letra, en la parte resolutiva, no estaba incluido esto, que los jueces Lucini, Rodríguez Varela y Hernán Martín López pidieron que no se declare la prescripción en abstracto, como pasó, como están pidiendo los familiares de Nora Dalmazo, y como ahora dijo un camarista. ¿Cómo recibió tu familia, cómo recibiste vos la noticia? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar. Y el doctor Begui también, y a Pablo Suárez Lima, que nos va a ilustrar un poco sobre cómo se puede investigar un homicidio después de 40 años. Bueno, no, dentro de tanto dolor, tanta incertidumbre, muchos años, yo estaba medio ya cuando habían dictado el sobreseimiento, como resignado, como que a Diego lo volvieron a matar, lo volvieron a enterrar, y esto fue... ¿Vos tuviste la misma sensación? ¿Estabas escuchando la nota de Facundo? Estaba escuchando a Facu Macarroni y se me pone la piel de gallina porque siento exactamente lo mismo que él. Esto no es una cuestión de venganza, esto es por justicia por Diego, y para que nadie más sufra esto que estamos sufriendo, tanto él como yo. Lo escuchaba y es terrible, pero bueno. ¿Qué sentías? Cuando hablaba Facundo, escalofríos, y sentía lo mismo. ¿Te sentías identificado con él? 100%, 100%. Bueno, aquí creo que estaba mostrando otro caso en el cual me parece que pusieron como a reaccionar en televisión al hermano de Diego Fernández, a Javier, y era un caso creo que similar, ¿no? Con una muerte, un asesinato y demás, y es justo pues, lo que ha pasado aquí con este chico, ¿no? Lo que veo es que hay algunas personas que me estáis diciendo, comparando el caso de John Bennett Ramsey en Estados Unidos, que lo hemos cubierto el anterior año, y este año también vamos a hacer unos cuantos vídeos acerca de ese tema cuando llegue el día de Navidad, obviamente. Pues lo que me decíais es que se parecían mucho los casos, porque en el sentido de la teoría que hay en el caso de John Bennett, de que la familia encubrió a su hijo mayor, que tenía 9-10 años, que era Burke Ramsey, que es señalado como el culpable presuntamente de terminar con su hermana de un golpe mortal en la cabeza, ¿no? Que hicieron un pacto de silencio familiar y que tanto el padre como el hijo seguirían mintiendo según esta hipótesis, aunque lo que decía aquí esta persona que me comentaba, decía, esa familia tenía una situación de abuso a los hijos que nunca se investigó. Lo más triste del caso es que los padres, por encubrir a su hijo, despersonalizaron a su hija menor muerta de tal manera que se cosificó. Muy triste. Y básicamente lo que aquí están pensando es que los padres de Christian Graf saben perfectamente lo que pasó aquel día, saben que Norberto Christian Graf golpeó y terminó supuestamente con la vida de Diego Fernández Lima, y ahí los padres se encubrieron hasta el día de hoy y hasta la muerte del padre, por consecuencia la madre, ese delito, ¿no? Entonces estaríamos hablando de una presunta encubridora que sería la madre en todo caso, pero ¿no habría más personas que lo sepan? ¿Solo lo sabría el padre y la madre? Que Christian Graf supuestamente mató a Diego cuando él tenía 17 años. Ojo, porque
es un punto aquí interesante a debatir, ¿no? Porque la madre está viva. La veíamos el otro día en la entrevista de Graf en televisión, que ella se veía para su casa, que está justo al lado, ¿no? 100%. ¿Qué edad tenías vos cuando mataron a tu hermano? 10 años. O sea, toda tu vida entera es esto. Yo crecí con esto, con este hueco acá en el alma, en el corazón. Vos sabés que la resolución que anuló es una resolución histórica. Primero, que el 99... Yo agradezco que Gustavo haya dicho lo que... Porque si me trajo es por la memoria de que lo haya dicho yo en su momento. Dije, ojo, porque cuando vos no tenés un autor, vos no sabés quién es el autor. Entonces hay un pronunciamiento en abstracto. Pero a ver, es tirar una piedra en el mar, porque normalmente es un delito prescripto, para todo el mundo es prescripto. ¿Y entonces, Javier? Sí, bueno, gracias a Tomás. A Tomás Brady, el doctor Hugo Wormo Jofré, que son maravillosos. Agradecerle por estar hoy acá, es impresionante. Y fue como un faro de esperanza, fue todo por Diego, ¿no? Tengo el apoyo de todo el país, de toda Latinoamérica, de mucha gente de todas partes del mundo y, como siempre digo, la justicia nos escuchó y vamos a hacer fuerza para que siga adelante. Y además el momento en el que ocurre, porque 2 semanas antes ustedes habían inhumado a tu hermano. Sí, una semana. Una semana antes, sí. Yo pude recuperar los restos de Diego y bueno, a despedirlo, pobre, como se me decía, y lo llevamos a Chacarita. Es verdad que parecía como el final del caso. Yo lo dije por aquí, que prácticamente ya se había terminado, que no creía que volviésemos a hacer vídeos de este tema porque no había nada más después de esa inhumación, pero luego de repente tuvimos esa noticia impactante de que habían anulado el sobreseimiento al Norberto. Y después el miércoles fuimos a la Cámara y el viernes los 3 jueces dictaron lo que ya todos sabemos, ¿no? Tomás, doctor Brady, ¿cómo sigue la causa ahora? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Creo que son excesivas las palabras de Javier en cuanto al agradecimiento. Y en cuanto a cómo sigue, ahora estamos en plena etapa investigativa, creo que... O sea, a ver, la Cámara dice, vuelva al juez de Acuo, o sea, al juez Alejandro Litvak, y que se investigue. Exactamente, en realidad Litvak, una vez que lo recibió, lo delegó por 196, le delegó a la Fiscalía nuevamente. Yo creo que tenemos que hacer un análisis de aquellas medidas que inicialmente solicitamos, que por ahí inicialmente se denegaron, como por ejemplo pedimos un socioambiental respecto de la familia. Los primeros artículos del Código Penal nos permiten de alguna manera saber cómo estaba integrada. Es fundamental para que de alguna manera sepamos ¿No cómo hice un informe? En la causa de cómo estaba... No, lo que se fueron agregando a lo largo del expediente es algunas actas vinculadas a los matrimonios y demás, de las cuales podemos extraer que el padre aparentemente era comerciante de Christian Graf, la madre educadora, maestra, pero no sabemos mucho más. Que eso era un poco lo que fuimos a reclamar a la Cámara al momento de la audiencia. Claro, comerciante, maestra... Imagínate, tu hijo, llegas a casa y está de repente con ese problema tan gordo como lo es que ha terminado con la vida de un chico y que lo ha enterrado en el jardín de vuestra casa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cuáles son las medidas que se optan a partir de ahí? ¿Cómo se resurge todo ese encubrimiento, ¿no? ¿Solo lo sabía Christian Graf? No lo creo. Porque si la madre era educadora y en aquel entonces estaba ejerciendo, podríamos ir a un registro, eventualmente, así como lo hicimos se hizo con el caso de Christian, y ver si efectivamente esa semana estuvo en Buenos Aires, no estuvo en Buenos Aires. Inicialmente se hablaba de que era periodo estival, digamos, de vacaciones, de invierno, que por ahí no estaban. Ojo, porque habría que ver ahí si estaban o no, porque lo que dijeron en su momento es que ellos en esa época de 1984 no estaban en la casa, que estaban de vacaciones, ¿no? Habían dicho que se habían ido a una isla o algo así, ¿no? Si no me equivoco. Y esto fue una de las primeras declaraciones que creo que dijo uno de los abogados. Es verdad que los abogados de Christian Graf
han ido cambiando el posicionamiento de los pensamientos en torno al caso, que si los obreros, que si un testigo que supuestamente lo vio fue el que supuestamente lo mató, no sé, un montón de cosas que fueron soltando y que fueron intentando que se quedase en el imaginario colectivo del caso, sacando de toda ecuación a su cliente, evidentemente, que sería Christian Graf. Que fue el 16 de julio de 1984. 26. 26. Sí, pero hay constancias dentro del expediente que 2 días antes se presentó Christian en el colegio a rendir un examen que le fue mal, lo cual sí. Él estaba en ese momento viviendo en esa casa. Además, insisto, es fundamental reconstruir los antecedentes laborales de cada uno de las familias, porque sabiendo, por ejemplo, si el padre era comerciante, era empleado, nuevamente saber qué tipo de registros. Otra de las medidas es, bueno, sepamos bien quién eran todos los vecinos que estaban en esa manzana, capaz que conocían, capaz que, no sé, digamos, ahí hubo un enterramiento, digamos, cualquier tipo de inquietud. Inicialmente se hablaba de una hipótesis de que podría haber ingresado el cadáver por otra vía, lo cual eso fue planteado también en la audiencia, pero... Vos, perdón, ¿no? Sí. Javier, eso estás como negando con la cabeza. No, yo creo que son todas teorías de la defensa malas, está todo comprobado que no hay la forma. ¿Cómo? Ahí lo que decía es que había un pasillo, que cualquiera, porque en su momento se lo pregunté, ahora le voy a dar la palabra a Pablo Suárez Lima, se lo pregunté al doctor Díaz, que es el abogado de Graf, porque a tu hermano lo ven en Nahón y Congreso. Y Monroe, perdón. Lo ve un amigo. Sí. Compañero de excursionistas. De excursionistas. Y Díaz como que da la sospecha sobre ese amigo, porque dice que había un pasillo ahí donde después se encontraron el cuerpo de tu hermano. El doctor Díaz sí dijo, bueno, en el día de la cámara dijo cosas, yo no las puedo repetir, pero es todo una locura lo que están diciendo. Saltar una libustrina con un cadáver, hacer el pozo, enterrárselo justo al compañero, era compañero del colegio de Diego, donde lo enterró, que entre la persona esta de excursionistas y el de... Y Graf no hay nada. Nada. De día. Ni siquiera de noche. Hay que andar con un cadáver al hombro de día. Eso. O sea, es una cosa... Por más que sea invierno. Doctor. Sí, a ver, en realidad lo que sucedió fue que los jueces, la verdad que eso fue lo que creo que... Bueno, ayer hubo mucha gente que me decía que no sé de dónde sacaba yo los informes y las cosas que comentamos por aquí. Básicamente todo lo que nosotros mostramos es de televisiones, de medios de comunicación, por ejemplo, organizaciones de justicia que han hablado del caso de Diego, las redes sociales de los familiares, algunos comentarios de redes, de personas que siguen el caso o que quizás por lo que ellos comentan en Twitter o Facebook, etcétera, parece que conozcan un poco más del tema, y a lo mejor también de cosas que nos llegan de estar todos los días prácticamente desde hace meses hablando de este tema, que haya gente que nos envíe informaciones y nos envíe cosas, claro, como por ejemplo que nos enviaron creo que varios vídeos, ¿no? De la madre de Diego, bueno, alguna cosa que nos enviaron por ahí que nosotros no lo mostramos, pero obviamente hay gente como muy metida en el caso y muy cercana a la familia también. En principios nos dejó cierta tranquilidad al momento de salir de la audiencia, de ver que eran jueces que estaban comprometidos con entender verdaderamente qué era lo que estaba pasando, y preguntaron a todas las partes si había en definitiva hipótesis alternativas, y bueno, ahí es cuando la primera vez la defensa vuelca una teoría en este sentido, su teoría del caso, explicando para ahí particularmente que el principal sospechoso de ellos es la última persona que lo vio, esa persona que aparentemente le grita gaita. En el colectivo. Pero la realidad que creo que lo que debemos rescatar es que la Cámara en uno de sus votos refiere que es fundamental llegar a la verdad, que en uno de esos... Es la obligación de servicio. Bueno, y también, tenemos por aquí algunas frases, por ejemplo, de los jueces. Sé que hay varios jueces, pero el último, que es Lucio Lucchini, que dijo:
Este deceso en el 1984 verifica un vínculo entre víctima y encausado, que sería Christian Graf, que el vínculo sería compañeros de escuela. Esta circunstancia está totalmente demostrada por informes y testimonios. No hay posibilidad de desvincular a Graf del homicidio, ya sea como autor, cómplice o en cualquier grado de participación, en una línea temporal distinta al delito por el cual se pretendía limitar su examen. Ojo, porque me parece clave esto que dice aquí este juez. O sea, dice que está claro que no hay ni una sola posibilidad de sacar a Christian Norberto Graf de este crimen, como el asesino o incluso como el encubridor, pero sacarlo de toda duda del homicidio es imposible. O sea, es que es clarísimo lo que dice este juez. Ojo, ¿eh? Luego Hernán López dijo: no pueden desconocerse las circunstancias de este hallazgo, dado que Graf residía en esa vivienda desde la desaparición de Fernández Lima y continuó haciéndolo hasta que se encontraron los restos. Y también no puede encubrirse un delito del que es poco probable que Graf sea ajeno, ya sea por acusación, participación o por haberlo presenciado y o encubierto. Bueno, incluso presenciado, especulan los jueces, ¿no? Es que hay una cita que se hace, un fallo de corte, que dice algo así como que los procesos penales que no llegan a la verdad real se alejan considerablemente del sentido de justicia, digamos. Entonces, creo que es bajo ese norte. Esto fue un fallo de un poco de la semana pasada. Resta ahora, insisto, reencauzar un poco, ordenar por qué medidas empezamos, si avanzamos directamente con testimoniales. Hay aparentemente en aquel entonces, en los 80, en esa casa vivía, que aparece a través de la indagatoria de Christian Graf, que se le tomó por encubrimiento, hoy nula, pero de alguna manera fácticamente sabemos que también vivía una prima ahí. Bueno, ¿quién era? ¿Cuál era el nombre? ¿Quién era? Claro, ¿quién era esa persona? Eso también nos lo preguntamos el otro día, porque yo decía, ostras, primera vez después de esta indagatoria dicen aquí que vivía otra prima, otra gente, ¿no? Había como 7 u 8 personas viviendo en esa casa cuando supuestamente suceden los hechos, incluso aún peor, con la teoría que ellos manejaban de que, no, es que llegaron por aquí por al lado, entraba cualquiera por este pasillo, dejaban un cuerpo allí, nadie escuchó nada, ni vio nada, ni removieron tierra porque estuvieron allí un montón de tiempo. Y vino alguien que no conocida para molestar a esta familia. Es que con esa información de que vivía tanta gente en la casa, es que es prácticamente irrisorio. O sea, que especulen o que digan que nadie vio nada de esa casa y de esa familia. Ni vecinos, ni nadie. O sea, no tiene ningún tipo de sentido lo que aquí estaba planteando la defensa de Christian Graf. Y también me decíais ayer que aunque hubiesen encontrado el cuerpo en el terreno de al lado, o sea, en la casa de Cerati, los conocidos eran los Graf, no los que conocían a Diego Fernández. Habría que preguntar a la madre, ¿no? Yo me pregunto, ¿conocía la madre la desaparición de Diego Fernández? ¿Sabía algo? ¿Hay contradicciones ahí con la madre? Ostras, ahí creo que hay un mundo por descubrir, ¿no? En cuanto a este caso, la exesposa, la hermana, la prima. Pero bueno, ¿cuánta gente vivía en esta casa y no se sabe nada de ellos? Incluso la hermana dicen que fue la que llamó al 911, dicen aquí, ¿no? Y es verdad que es llamativo que plantaron un árbol ahí, lo colocó el viejo Graf, o sea, el padre, no recuerdo ahora el nombre, y le decía a los empleados, el señor ahora mismo Norberto Graf, que estaban por hacer allí el paradón lindante, que tuviesen cuidado, ¿no? Con la medianera, etcétera. Y lo que piensa el juez o el fiscal es, claro, a ver si se escapaban por un lado y encontraban a Diego Fernández. Y justo pasó eso. Entonces, por acción u omisión, el caso para muchos está bastante claro. Bastante claro, pero con muchas dudas de un montón de cosas, evidentemente, y es ahí donde juegan su papel los abogados defensores del señor Graf. Hay buena onda, hay como mucho mito también de apesta a partir de la serie, claro. Pero no, hay buena Está todo bien. Sí. Me quedé pensando en el plano emocional de cuando le sacan sangre a la mamá de este chico que encontraron. Cómo manejar toda la cuestión emocional de esa mujer que está yendo a dar sangre para ver si al fin encuentra a su hijo, ni hablar en el caso de los desaparecidos durante la dictadura, todo ese abordaje de esa persona previo a que lo encuentren, ¿no? Como cómo empezar el proceso de búsqueda sin dar tanta ilusión, pero al mismo tiempo
para que vengan y lo hagan, y ni hablar de cuando le comunicás que lo encontraron, ¿no? Todo ese laburo es muy, muy movilizante para quien escucha y para quien habla también. Sí. Bueno, yo en lo personal no estuve específicamente cuando se le hizo la toma de muestra a la mamá. Sí he tomado muestra en otros casos. Lo que sí vemos que, bueno, obviamente en los casos de los detenidos desaparecidos, las familias ya hicieron a la idea de que están muertos. Sí. ¿No? El duelo en cierta parte está empezado. Hasta ahí. Claro. Pero en estos casos, que como les comentaba al principio, es tan multicausal las razones de por qué una persona no vuelve a su casa, que nos pasa, por ejemplo, cuando trabajamos con migrantes y otros contextos donde, por ejemplo, desde la entrevista, vos no podés hablar en pasado, vos tenés que hablar en presente. Porque si hablas en pasado, estás dándole a suponer que esa persona está muerta. Falleció. Pero también está del otro lado decir, ok, si estoy dando una muestra de sangre, esa muestra no la van a comparar con gente viva. Van a comparar con restos. Entonces ahí hay como un juego de no decir explícitamente, o sea, es como vos sabés que yo sé que sabemos, vos sabés que yo sé. Pero manteniendo también los recaudos del caso, de los tiempos verbales en los que se utiliza, qué se dice, porque también hay algo en concreto para nosotros, que es no generar falsas expectativas. Claro. Lo vamos a encontrar, esa cosa. Claro, delirio de grandeza. Llegamos nosotros, te vamos a solucionar. No, o sea, de hecho, en el equipo, hoy por hoy tenemos alrededor de 800 restos de personas detenidas desaparecidas que todavía no pudimos identificar. Pero imagino que tantísima cantidad de familias que dieron muestras y que todavía no pudieron. Más de joven, imagino que te da esa cosa medio superhéroe cuando empezás de, bueno, voy a encontrar, que eso también lo vas aprendiendo con el oficio, es decir, no voy a prometer nada porque esto es recontra delicado y hay un montón de posibilidades de que no lo encontremos, no importa que tan bien hagamos nuestro trabajo. Exacto. O sea, en realidad no tiene, o sea, obviamente que re modesta la piba, hacemos bien el trabajo, creo. A diferencia del enemigo. A diferencia del enemigo. Eso es lo típico que diría ahí. Yo me estoy. Sí. No, continúa, por favor. Tengo 1000 preguntas más. El oficial joven. Sí. Pero creo que uno de los sellos y de las características del equipo argentino de antropología forense precisamente es que nuestro trabajo gira en torno a las familias. Y eso es algo que un poco nos corre de las investigaciones promedio en términos forenses. O sea, para nosotros las familias, como dice un colega, o sea, nosotros trabajamos para las familias y por las familias. Entonces, teniendo como eje eso, y es muy difícil que vayas a ser cualquiera, ¿no? Claro. Porque uno sabe que este trabajo lo estás haciendo por algo específico, es como nuestra brújula. Qué importante. Familiar es nuestra brújula, entonces eso cuando a veces uno acordarse de los vivos, de los que están acá de este lado. Un punto, o sea, obviamente que es reparación y justicia para la gente que ya no está, pero también es pensar en quienes quedaron con vida, que necesitan poder hacer el proceso de duelo. Eso es algo que uno lo puede ver en cualquier contexto en el que trabajes, en cualquier país en el que trabajes, la necesidad ritual del duelo de poder hacer ese paso, esa transición entre este mundo y el más allá, según la creencia y según el sistema religioso de cada quien, es fundamental, porque si no es como que estás ahí. Lo que vimos con el hermano de Diego lo representaba muy bien en sus declaraciones, lo que es tener un hermano desaparecido durante 40 años. No, y lo que decía recién Analía del tema de la importancia del cuerpo, una vez del cinismo o una cosa más pseudomoderna, si se quiere, tiene esta idea de, bueno, los velorios son una cosa de antes, no sirven de nada, qué sentido tiene. Y realmente a nivel simbólico la importancia de que lo haga como cada uno quiere, como cada uno lo crea en base a su cultura, pero todas las culturas tienen la necesidad de
el cuerpo, ¿no? Como una cosa de los rituales que cada uno tenga para la inscripción de la muerte, que es algo muy difícil de tramitar, pero todos esos procesos sirven para tramitar la muerte e inscribirla en el cerebro, ¿no? Como, bueno, esta persona murió y lo estoy viendo acá y estamos haciendo esto para que yo pueda entender que esta persona falleció y que está en mi vida de otra manera. Y cuando eso no se tiene, hay algo del duelo que queda muy, muy frustrado. Incluso cuando, como en el caso de la dictadura, ya te imaginás que tu familiar falleció. Sin embargo, con la imaginación, con la idea, con la teoría, uno no procesa el duelo. Uno necesita el cuerpo, algo, ¿no? Eso es súper... Sí, totalmente. De hecho, ha habido casos de sobre todo madres y padres, que es como siempre el punto nodal, ¿no? de las búsquedas, que todavía los esperaban con vida. En su cabeza había algo que les jugaba de, bueno, por ahí en una de esas tal vez vuelve. Acá, lo mismo con la familia de los soldados, de los chicos caídos en Malvinas. Claro. ¿No? Como, bueno, por ahí está en algún psiquiátrico, por ahí está en algún lado. Y esto que vos mencionabas es importantísimo. Es el cuerpo, el hueso, lo que sea, un tubito de ensayo con un perfil genético, no sé. Algo. La certeza. Algo es la prueba tangible de que esa persona ya no está en este plano. Exacto. Acá recién Gaño me mostraba que el equipo laburó en un montón de países, como 55 países. ¿Qué te ha tocado laburar afuera, por ejemplo? Bueno, en Centroamérica estuve en El Salvador, en Guatemala, estuve en México, después en África. ¿Podemos detenernos ahí? ¿Fuiste a África? ¿A qué país de África? A República Centroafricana y a Chad y a Sudáfrica. Wow. ¿Y eso no suena muy... cuál era la misión? Investigaciones de crímenes. Claro. ¿Y cuánto tiempo estuviste en África? No, o sea, fui varias veces, misiones de 3-4 semanas más o menos. Yo quiero ir a Chad. Yo siento que no sé si se vive muy bien en República Centroafricana, ¿no? ¿Cómo es la cuestión política ahí? Hay de todo, ¿no? Ahí yo en la parte política medio que me pierdo porque viste que van cambiando de gobierno. Se me mezclan mucho los países de África, pero hay un par que son... Pero no, porque es muy duro. Claro. Es durísimo. Qué locura. ¿Y cómo es la cuestión, cómo te reciben los gobiernos, no? Porque acá en Argentina, ahora si quieren hablamos un poco de cómo están a nivel plata en el equipo argentino, pero cómo se llevan los gobiernos de los países a los que ustedes van cuando ustedes llegan y se pongan a investigar. Porque la idea del desaparecido como una figura, quizás en Argentina está mucho más laburada por cómo trabajamos la dictadura y por gobiernos que tuvimos que laburaron con eso, pero no sé cómo será en México, en El Salvador o en Chad. No, en general nosotros este tipo de trabajos o lo hacemos a pedido de comisiones de investigación, tribunales especiales, Corte Penal Internacional, Cruz Roja Internacional, Naciones Unidas en su momento, o asociaciones de familiares. En general no son los estados los que nos convocan, salvo por algo muy puntual, que puede ser una capacitación al sistema forense y esas cuestiones, pero cuando hay investigaciones de base, no es el Estado el que nos convoca, sino que son otros agentes que pueden ser... ¿Y tienen presiones de esos estados o de, como preguntaba ella, o otro tipo de presiones en algunos lugares? No, a ver, te puedo hablar desde mi experiencia, quizás no es la misma de otros compañeros, por ejemplo, han sufrido en México persecución, escuchas telefónicas, bueno, que de hecho está todo, no estoy diciendo nada raro porque... No es una teoría, es una realidad. Pero cuanto más agarrás esa información, pues vas a un hotel en México y empezás a mirar abajo de la cama, empezás a tocar a ver si hay micrófonos y cosas así. Micrófonos. ¿Te queda algo de esa persecución? Yo sería pésimo en tu trabajo, quiero. No, aclaro por si no te habías dado cuenta. Quiero ser invisible. Yo sería de la que se pone el anteojo de sol y sale así con un sombrero diciendo, bueno, y un bigote muy tullido. No voy a pasar desapercibida. ¿Tenés un caso así que predilecto al que volvés cada tanto y decís esto nunca se resolvió y
No te digo que me cuentes el caso per se, porque calculo que es muy personal tuyo y también es personal de demás, pero simplemente saber eso, como cosas que te quedaron y decís, esto cada tanto me vuelve a la mente. Y digo, a ver, reviso a las 3 de la mañana, miro 3 cosas, digo, no. Va llena de... Siempre hay casos, en lo personal, tengo un par de casos que me marcaron por un motivo u otro. Desde, uno de los primeros casos que trabajé, no relacionados con la dictadura, que nos convocaron, pues se había encontrado un cuerpo en un predio que había pertenecido a Gendarmería, no me acuerdo exactamente qué fuerza de seguridad, entonces dijeron, cuerpo en un predio, detenido desaparecido. Entonces nos convocaron y cuando llegamos, el cuerpo no estaba esqueletizado, estaba más bien enterito. No daban las fechas. No daban las fechas, zapatillas, nada, y toda una cosa. Claro. Y lo que sí... Un flyer de Olga. Claro, lo que sí me llamó, lo que sí me llamó la atención era no sé, estaban bomberos, policías, era un grupo de 30 personas mirándonos a Alejandra y a mí, que éramos las dos que habíamos ido, para ver cómo manejábamos el cuerpo. Y era como... Nada, lo levantamos y diciéndole, levanten, colecten las pupas, pidiéndole al fotógrafo, ¿tenés tubitos de, a ver, que te colecte unas pupas? Era como que estaban todos así. ¿Qué es una pupa? Perdón. La pupa es maquillaje, las moscas. Claro, las moscas, antes de ser moscas, primero son larvas, después se hacen pupas y de la pupa sale la mosca. Ahí va. Ay, pero es muy tierno que le digan pupa. Es la versión, es como el patito feo de la mariposa. Ahí está. Pero es más o menos perfecto. Pobre. Y se utiliza en entomología forense para calcular tiempo. Claro. Entiendo. Si esta mosca, el ciclo de la mosca es de tanto y esta es la segunda, tercera colonización, entonces este cuerpo, eso que lo hacen los entomólogos forenses, que yo me pierdo. ¿Cómo tómala? Entomólogos es de los bichos. Entomólogos es el especialista en insectos y el entomólogo forense es el que trabaja particularmente con lo que se le dice la fauna cadavérica, para ver esos tiempos de la data de muerte y demás. Ahí Jane decía el tema de la situación actual. Nosotros, a través del tema películas, pensamos, cuáles son las presiones que tienen y demás, pero... Hoy en día la presión puede ser económica, puede ser intraestatal. ¿Cómo la viven la situación o no? A ver, creo presión de tipo política no. O sea, te soy honesta, no es que tenemos una presión política. De hecho, el año pasado hemos tenido presupuesto del gobierno argentino. Hay cordiales. Hay trato. Nada... Bien. Sí. Ok, bien. Sí, Mejor. Menos mal. Vale hacer la aclaración porque... Sí. No, en todo caso, quizás la problemática tiene que ver con la formación de nuevos científicos que puedan ingresar y trabajar con ustedes, ¿no? Sí, eso está difícil. Aparte soy docente en la facultad, así que... Y de docente, por ejemplo, ves de repente y decís, este o esta... Este es bueno, este lo quiero en mi equipo. Como te encontraste un Robin para tu Batman. Para mí. Hay algunos. Pero son generaciones, y esto ya me cojo al plano docente. Hay un desfasaje impresionante de cuando nosotros estudiábamos a los chicos que recién ingresan a la facultad. Sí. O sea, la cabeza es otra, la forma de comunicarse es otra. Les das un papel y un lápiz y se quedan así, diciendo qué tengo que hacer. Y por ejemplo, escribir, pero están en Puan, boludo. Van a Puan y no saben escribir con lápiz y papel. Estamos en un problema. No, ya es que no. ¿Pero qué? Es que esta época, Jane. No, es otra. Pero no están yendo... no me voy a indignar, pero alguien que se anota a estudiar en Puan, asumo que sabe escribir. Bien, vamos a buscarle otra arista. ¿Qué tienen las nuevas tecnologías que pueden servir en esto? ¿Qué herramienta del iPhone me puedo bajar? Claro. ¿Qué app quiero decir, porque me imagino que es una ciencia que todo el tiempo... Yo tengo una sola aplicación relacionada con esto, que es un programita del esqueleto humano que me marca todas las inserciones musculares y me da los nombres en español y en inglés. Cuando tengo que hacer un reporte en inglés digo, ¿cómo es que se llama el músculo pectoral mayor en inglés? Es pectoralis majoris. Claro. Claro. Y
Pero es una cosa más de ayuda a memoria que otra cosa. O sea, no... No, ayuda a memoria, los músculos no tengo ni idea. Ah, bueno, pero siempre los huesos Tuviste sí, que rendirlo. los músculos es algo que veo en los libros. O sea, los libros son nuestros grandes aliados en este sentido. O sea, uno está analizando y estás todo el tiempo consultando libros de anatomía, de trauma. O sea, uno tiene la mirada macro, pero después hay cosas que son específicas que... Yo no las recuerdo. Quizás hay antropólogos forenses que sí, yo no. Perdón, pero yo pectoralis majoris lo sabía. Sí, la verdad. No, Siempre hablas son de los eso. que son los que más saben quizás de anatomía de las ciencias sociales, por lo menos. O sea, Sí, sabes igual más de los nosotros- músculos del cuerpo que un geógrafo. Bueno, creería que sí. Depende cuál. Depende de qué geógrafo. Capaz, entrena. Analía, ¿vos estás ubicada? Uy, Dios. Estoy ubicada. ¿Estás en pareja? Estoy casada. ¿Estás casada hace cuánto? En el 23 me casé. Bien. Se fijó en la app del esqueleto. Sí. ¿Y a qué se dedica tu pareja? Ingeniero. Claro. Ok. ¿Y cómo...? No Es hay días Macri. que llegás así toda de tierra y es como, primero una duchita, mi amor. Quiero decir, ¿cómo se lleva una profesión tan extraña donde tal vez estás comiendo y es, che, ¿qué hiciste hoy? No querés saber. No querés saber. No, por ahí estoy comiendo tengo el hueso de pollo y digo, ay, mira. ¿Cómo murió este pollo? Este pollo fue asesinado. Y le empieza a contar la historia, ¿viste? No, los padres lo querían muchísimo. Voy a tomarle muestras a este pollo. La gente te ama, Analia, tengo que decírtelo. Sí, El chat sí, realmente se está volviendo loco. Nos encantaría que vuelvas, porque la verdad que fue espectacular la charla. muchas ¿Y ahora? ¿A dónde te ¿A dónde vas? vas? ¿Seguís No, y laburando? ahora tengo que ir a la oficina. Ahí en el predio de la ex-ESMA tenemos la oficina del laboratorio. Muy bien. Hay que seguir, después de este momento de fama hay que seguir No, trabajando. claro. Haces una obra próximamente de teatro. Claro, stand-up. Claro, con- Ahora, pará. No, igual ¿les puedo contar algo? Sí, Lo que claro. quieras. Por favor, En su todo. momento se había pensado, no sé quién había hablado de Netflix, no sé qué, querían hacer una serie del equipo. Y estaba favor. Ay, Dios. Por favor. En ese momento el que era director del equipo dice, yo quiero que me interprete Facundo Arana. No, ¿qué? Va a ser Darín, es obvio. Si lo escribimos y lo producimos, ¿lo hacen? ¿Nos dan los derechos y escribimos? Hablen con Lucas. Listo, perfecto. Pará, ¿y a vos quién te gustaría que te interprete? De la escena nacional o internacional. Internacional, quieras. arranquemos para que no sea tan personalista. Como para tener un type en la mente. A mí me entretiene mucho eso. Yo lo pensé antes que el chat, pero el chat dice Mercedes Morán. Sí. No, para mí, a ver, internacional, Sydney Sweeney. Sí, esa es buena. Ay, ¿quién es? No, La rubia muy tetona. Es una joven que acá. Bueno, no importa. Pero es para que no. Es la del momento. Es la del momento. Yo pienso a Olivia Colman. Bueno, vamos con la del momento. Déjenla pensar. Marisa Tomei, dicen. Olivia Colman, digo yo. Colman. Natalie Portman. Porque aparte en todo ella hace de astrofísica, es así como que le tiene un perfil científico. Y te hago una última pregunta, Analía. Vos sabés exactamente cómo hacer desaparecer un cadáver entonces. Quiero decir, usás tus poderes para el bien, pero tipo, si yo tengo un problema, te puedo llamar y decir, che, en caso de que me hayan mandado una tremenda cagada, ¿qué harías vos con...? O sea, ¿sabés? Algunos trucos sabés. Algo, pero no es tan fácil. No, igual También como amenaza, no sé, estás haciendo un trámite de que la grúa te levantó el auto y vos decís, discúlpame, yo sé muchas cosas de esto. Me imagino a vos llamándola a Analia tipo 3 veces por día. Sí, como, sí. te necesito, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué Tengo mi hiciste? forense ¿Cómo de descongelo un bife? No sé de todo. No puedo tirar la cadena, Analia. No, más creo que sabés lo difícil que es en realidad. es muy difícil. Es como limpiar manchas de sangre. Claro. Analía González Simoneto, coordinadora del Laboratorio de Antropología Forense, ha estado con nosotros. Interesantísima la charla, me encantó y me encantaría que vuelvas si la pasaste bien y demás, porque la verdad que me quedan muchísimas más boludeces para preguntar y algunas en serio. Gracias. Muchísimas gracias por venir.